Bueno, buenas tardes. El tema de hoy es farmacocinética. Como lo vimos en la parte inicial, en la parte introductoria de la materia, eh, mencionamos que la farmacología tenía varias ciencias, dentro de las cuales eh, existe una rama que es la denominada farmacocinética, ¿sí? La farmacocinética, en términos coloquiales, se define como lo que el cuerpo le hace al medicamento. Es, expreso de otra manera, podemos mencionar que la farmacocinética es eh, el movimiento que tiene el fármaco en el interior del organismo, y este movimiento tiene que ver con los obstáculos que tiene que pasar el medicamento para llegar al torrente circulatorio. Y una vez que está en el torrente circulatorio, ver cómo le hace el cuerpo para poder ser eliminado. Entonces, la farmacocinética se encarga del estudio de todo el movimiento desde que entra el fármaco al organismo hasta que es eliminado. Comprende 5 pasos. El primer paso sería la liberación. Esto es que el medicamento se libere o se separe de su excipiente o su vehículo. El excipiente, dijimos, era la cantidad bastante para tener una presentación farmacológica, y una vez liberado el medicamento del excipiente, puede llevar a cabo el siguiente proceso, que es la absorción, después la distribución, después el metabolismo y por último la eliminación. El medicamento no puede estar circulando perpetuamente en el organismo, porque si llegáramos a necesitar otra vez ese medicamento, pues ya habría medicamento en el organismo y entonces el cuerpo se encarga de eliminarlo cuando ya no es necesario. Por lo que, si ustedes leen ahí, pues la farmacocinética comprende el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos, eh, pues para una vez que estos hayan hecho su efecto. Eh, la farmacocinética pues va a tener varias fases. La liberación, algunos autores no la consideran como parte de las fases de la farmacocinética, porque se menciona que de cualquier manera los medicamentos tienen que ser liberados. Pero bueno, algunos autores sí la consideran y algunos no. Las otras fases serían absorción, distribución, metabolismo y eliminación, que en un acróstico sería LADME, ¿sí? La distribución también se llama transportación, el metabolismo también se llama biotransformación y la excreción también se llama eliminación. Aquí los vemos representados a través del organismo cuando el fármaco es administrado por vía oral. Esto representa el tubo digestivo y, bueno, las moléculas de medicamento van a ir siendo interiorizadas a través de algunos mecanismos hacia el torrente circulatorio. El primer paso es el proceso de absorción. Para que el medicamento sea absorbido tiene que tener ciertas características, tiene que tener cierto grado de liposolubilidad, ya que atraviesa las membranas celulares, tiene que tener un grado de ionización para ver si es ácido o base, y esto permitirá, dependiendo de sus características, que se absorba más rápido o menos rápido. También depende de las características de presentación o de su presentación farmacológica que ya mencionamos. Existen diferentes tipos de presentaciones farmacológicas que le facilitan o no la entrada o el proceso de absorción al medicamento. El lugar de absorción, del cual depende específicamente de la concentración o el incremento de la vascularidad en el sitio de administración. Por ejemplo, no es lo mismo que se administre un medicamento vía intramuscular en la región deltoidea que en el vaso externo o que en la región glútea. Esto va a permitir pues que, dependiendo de la cantidad de vasitos que estén o de la vascularidad que estén por ahí cerca, el medicamento puede entrar más fácil o más difícilmente.
Y también depende de algunos fenómenos de los diferentes filtros que se encuentran en nuestra economía. ¿Sí? Por ejemplo, el filtro más importante pues va a ser inicialmente el hígado y posteriormente, dependiendo de por dónde se elimine, pues los riñones o el sudor o las heces. La membrana celular es el sitio por donde van a atravesar los medicamentos a través de las membranas para poder llegar al torrente circulatorio, y estas membranas pueden llegar a ser gruesas o delgadas dependiendo del sitio de administración, ¿sí? Si, por ejemplo, es una administración oral, pues tiene que atravesar las membranas del epitelio estratificado intestinal o gástrico, y de esa manera, pues, son varias capas las que tienen que ocurrir para que pase el medicamento. Para cuando atraviesa la membrana celular, las características que debe tener el medicamento es que debe de ser liposoluble, tiene que tener un peso molecular pequeño y tiene que estar ionizado para que pueda ser atravesado o atravesar más fácilmente las membranas celulares, que ustedes saben son altamente liposolubles. Bueno, los sitios o las herramientas que necesitan los medicamentos para llevar a cabo el paso de la absorción dentro del proceso farmacocinético es los mecanismos de transporte. ¿Y cuáles son? Pues son varios. Son todos los mecanismos de transporte que ustedes recordarán haber visto en bioquímica, serían los de transporte activo, los de transporte pasivo. ¿Sí? Los más frecuentes pues son estos que ven ustedes aquí: difusión pasiva, difusión a través de poros, transporte mediado por receptores, endocitosis, exocitosis, y estos otros que ven por acá, ¿sí? De transporte pasivo, difusión simple, facilitada a través de bombas, por endocitosis, fagocitosis o pinocitosis, y por transitosis. Son los mecanismos que utiliza la absorción para llevarse a cabo. Y bueno, aquí especificamos algunas puntualizaciones de la difusión pasiva, donde se utiliza en forma frecuente por los medicamentos, tiene que atravesar las barreras lipídicas de las capas celulares, ocurre a favor de gradiente de concentración y sin gasto de energía, pero debe de respetar una ley de equilibrio que se llama ley de Fick, en donde el medicamento tiene que tener el mismo número de partículas de un lado de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Y de esa manera, pues, puede ser absorbido el medicamento a través de este mecanismo de transporte. Para la filtración, pues, es a través de poros acuosos. Estos tienen que tener una carga positiva y se necesita el gasto de energía para que se lleve a cabo el proceso de absorción por este mecanismo. Por transportadores o transporte activo, pues son con el uso de macroproteínas que están mezcladas con la pared celular, y esta pues va a permitir el traslado del fármaco de un lado a otro de la membrana a través de tanto transporte activo como transporte pasivo. Bueno, inicialmente en el caso de transporte facilitado, pues es transporte sin energía y posteriormente con gasto de energía. En el caso del transporte activo, pues es con energía, por ejemplo, en la barrera hematoencefálica, en el tubo digestivo, a nivel renal y en las vías biliares y en la placenta. En el caso del transporte facilitado, que inicia primero sin gasto de energía, puede incrementar este mecanismo se puede saturar y puede competir una molécula de un medicamento con otro. Y bueno, respeta una cinética de primer orden. Por endocitosis o exocitosis, pues se necesita de la formación de una membrana, una vacuola, para que de esta manera se lleve a cabo el transporte de la molécula. Y bueno, dependiendo si es líquido o sólido, será fagocitosis o pinocitosis.
Algunos factores que pueden afectar el proceso de absorción, pues es la vía de administración, la presentación farmacológica, la edad del paciente, la presencia o no de alimentos, si la paciente está embarazada o no, y esos serían factores del paciente, asociados a enfermedades, pues si tenemos el medicamento, lo administramos por vía oral, cualquier factor que pueda afectar la vía digestiva, pues permite una afectación en el proceso de absorción, ¿sí? Entonces, como vómitos, diarrea o alguna otra situación patológica. Y algunos factores iatrogénicos como interacciones de medicamento con medicamento o que los preparados sean administrados en forma incorrecta. Bueno, esta es la membrana celular, que si ustedes recuerdan, pues tiene una cantidad muy grande de fosfolípidos. Estos son los poros que permiten la difusión de pequeñas moléculas. Tiene una gran cantidad de glicoproteínas en su superficie que pueden funcionar como receptores para que los medicamentos lleguen y se acoplen. Y pues tienen que los medicamentos atravesar estas barreras para poder llegar al torrente circulatorio. Este es otra forma de transporte. Se necesita un receptor que se une a, una molécula señal que se une al receptor. El receptor tiene un cambio alostérico y permite a través de un canal la entrada, que en este caso está representada por estos círculos rojos, del medicamento. El medicamento además tiene que tener una forma específica dependiendo de la molécula por la que vaya a atravesar. Entonces, en este caso, está representado moléculas circulares y con esta forma rectangular. Si no tiene esa forma, pues el medicamento no puede ser atravesado. Igual que en este caso, y la proteína pues tiene cambios alostéricos que permiten, en este caso, primero ser fosforilados, produce el cambio y produce el intercambio de estas moléculas, ¿sí? En este caso específico es una bomba sodio-potasio, pero estamos tratando de ejemplificar con estos círculos amarillos y verdes lo que sería el medicamento. Por ósmosis, que atraviesan a través de una membrana semipermeable de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. Esto permite pues que el medicamento pase de un lado a otro y se supone que la membrana semipermeable está representada por las capas celulares. Endocitosis, pues a través de partículas que son captadas por una invaginación de la membrana que engloba, en este caso, al medicamento para ser transportado hacia otro lugar. Esta sería una endocitosis. Estas partículas están representando al medicamento y esto va a permitir pues que el medicamento que es engullido en estas vesículas sea transportado a través de las capas celulares, ¿sí? Por exocitosis, suponiendo que el medicamento está dentro de la vesícula, y posteriormente esta parte de la membrana o lo que está componiendo la membrana del medicamento se fusiona con la membrana celular y esto va a permitir que lo que está contenido en su interior, que en este caso estaremos representando al medicamento, sea liberado al exterior de la célula. En el caso de pinocitosis con una sustancia líquida y en el caso de fagocitosis con un elemento sólido. La difusión simple también ayuda o puede ser uno de los mecanismos de transporte para los medicamentos, igual que la difusión facilitada y por canales, ¿sí? Lo mismo. Canales, difusión simple, difusión facilitada con y sin gasto de energía. Igual acá. Aquí, por ejemplo, vean cómo la molécula va cambiando de forma para poder mover las sustancias de un lado hacia el otro. Aquí estamos representando que deben de tener una forma específica, ¿sí? Si no tiene esa forma específica, en forma de rombo o de llave, pues no pueden ser atravesados. Si se fijan, por ejemplo, ese círculo, no va a poder atravesar porque no tiene ni una forma ni la otra
y entonces es rechazado a través de la membrana y no puede atravesar hacia el otro lado. Y esto impediría pues que el medicamento llegara al torrente circulatorio. Aquí lo mismo, una vesícula, otra vez. Aquí también lo amarillo que ven ahí pues representa el medicamento. Y bueno, una vez que el medicamento llega al torrente circulatorio, pues se conoce un concepto que es la biodisponibilidad, o sea, qué tanto del medicamento llega a estar disponible en el torrente circulatorio, y la biodisponibilidad nos habla también de bioequivalencia. La bioequivalencia es un estudio que se les hace a los medicamentos para que puedan salir al mercado, y se supone que todos los medicamentos deben de actuar o tener una curva de bioequivalencia idéntica. ¿Sí? Ya sean de una marca, de otra, el comportamiento del medicamento debe ser el mismo. Entonces, la biodisponibilidad y la bioequivalencia son términos semejantes, pero la bioequivalencia es en el laboratorio, la biodisponibilidad es en el paciente, que tanto del medicamento está disponible para poder ser utilizado. Y también depende de la vía de administración. Si se fijan por aquí en estas curvas, se alcanza a ver cómo cuando administramos el medicamento por vía intravenosa está disponible casi el 100%, en intramuscular un poquito menos, en oral un poquito menos y en vía rectal un poquito menos. Y también depende de las presentaciones, ¿sí? De si es intravenosa, pues está muy bien disponible, en solución oral menos, en cápsulas un poquito menos y en comprimidos un poquito menos. Entonces, dependiendo de la vía de administración y de la preparación farmacológica o presentación farmacológica, pues tenemos mayor o menor biodisponibilidad del medicamento para alcanzar el margen terapéutico, que es la ventana en donde debemos de mantener la dosis del medicamento para que no nos intoxiquemos, pero tampoco nos quedemos por debajo para no tener efecto, ¿sí? Y por lo tanto debemos de tener una concentración mínima efectiva del medicamento que debe de rebasar esta línea, y una concentración que no alcance la concentración mínima tóxica, pero que se mueva dentro de este margen para el índice, el intervalo terapéutico, la meseta terapéutica o ventana terapéutica, para que se mantenga disponible el medicamento sin que haya efectos colaterales o toxicidad. Y el área que está abajo de esta cinética de este medicamento se le denominaría abajo a la curva, que corresponde a la bioequivalencia, ¿sí? O la biodisponibilidad dentro del paciente. Bueno, una vez que el medicamento es absorbido, pasa a la distribución. Y la distribución, pues, es el reparto del fármaco en el organismo y que permite llegar al sitio en donde va a actuar. El medicamento no es inteligente, sino que dependiendo de la característica del paciente, se estaciona en el sitio donde se necesita, ¿sí? Y bueno, el medicamento, una vez que entra al torrente circulatorio, tenemos dos formas del medicamento, lo que sería el fármaco libre y el fármaco unido a proteínas plasmáticas. Este equilibrio entre el número de moléculas de fármaco libre y de fármaco unido a proteínas plasmáticas va a permitir que no nos intoxiquemos una vez que administremos el medicamento. Entonces, debe de haber siempre el mismo número de moléculas libre y el mismo número de moléculas unido a proteínas plasmáticas. Si el paciente tiene alguna afectación en el organismo, pues afecta el porcentaje de este equilibrio y podemos intoxicar al paciente. ¿En qué situaciones? En situaciones de desnutrición, de hipoproteinemia, de interacciones con otros medicamentos o de afectaciones de los dos filtros más importantes, el hígado y el riñón, que son todos los pacientes que tengan hepatopatías y nefropatías. Bueno, cuando es transportado el fármaco unido a proteínas plasmáticas, el fármaco se va a topar con diferentes barreras. La barrera hematoencefálica, la barrera placentaria
y las barreras de la microcirculación, y en el caso de la mujer esté lactando, pues se va a dirigir también hacia la leche. Aquí no es una barrera como tal, sino que debemos de tener cuidado de que cuando el medicamento tenga, eh, una mujer esté embarazada o esté lactando más bien, el medicamento se va a ir hacia la leche. ¿Cuál medicamento se va a la leche? Todos, porque los medicamentos o son hidrosolubles o son liposolubles, y la leche tiene ambas cosas, tiene agua y tiene grasa. Entonces, la gran mayoría de los medicamentos se van a leche, por lo cual tenemos que tener cuidado de esta condición. En relación a la barrera hematoencefálica, esta es la única barrera como tal que impide la llegada de los medicamentos hacia el cerebro. Entonces, cuando nosotros necesitemos un medicamento que llegue al cerebro, necesitamos que tenga características para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles serían esas características? Pues son que sean altamente liposolubles y que tengan tamaño molecular pequeño. Si no, no pueden atravesar, ¿sí? Entonces, los medicamentos para inducir el sueño, para quitar las convulsiones, o los medicamentos que se necesiten que lleguen al cerebro, tienen que tener por lo menos esas dos condiciones. En relación a la barrera placentaria, ahí pues no es una barrera como tal, todos los medicamentos atraviesan, los únicos que no atraviesan la barrera placentaria serían aquellos de alto peso molecular, ¿sí? Es la condición que tiene la barrera placentaria para no permitir el paso hacia el bebé. Entonces, no hay medicamentos de alto peso molecular más que la heparina. Todos los demás tienen un tamaño molecular que puede atravesar la barrera placentaria y por lo tanto podemos afectar al bebé. Y en relación a la microcirculación en el ojo, pues ahí es porque como hay tan poquita circulación, no pueden llegar los medicamentos hacia allá, pero no es una barrera como tal. Ok, entonces, entre la cantidad de fármaco administrada y la concentración de biodisponibilidad alcanzada en el plasma, esto nos permite identificar, pues, el volumen de distribución aparente, ¿sí? Por lo tanto, esto depende de la dosis, de los intervalos de dosificación y del tiempo de tratamiento. Este volumen de distribución, pues, va a depender también del tiempo de vida media de los medicamentos, y que el tiempo de vida media pues va a variar dependiendo de los medicamentos. Algunos factores que alteran el volumen de distribución del medicamento pues son cuando el paciente está hinchado, cuando tiene derrames o cuando tiene alguna obesidad mórbida. Y bueno, algunos factores que puedan afectar la unión del fármaco a las proteínas, como ya lo mencionamos, las hepatopatías y las nefropatías. Los medicamentos se distribuyen de diferentes formas: monocompartimental, bicompartimental y tricompartimental. El fármaco monocompartimental se distribuye en forma rápida, uniforme por todo el organismo, como si todo el organismo fuera un solo compartimento. En el segundo caso, son los que se administran por vía intravenosa y que difunden con rapidez y llegan al compartimento central adecuadamente, pero con mayor lentitud hacia los sitios de menor irrigación. Y en la última es cuando se unen a ciertos tejidos específicos y que poco a poco son liberados lentamente. Por ejemplo, los anticonceptivos, que se depositan en grasas y que una vez que la paciente suspende los medicamentos, se siguen liberando y manteniendo la liberación de estos medicamentos y por lo tanto el efecto, ¿sí? Bueno, el otro proceso de la farmacocinética es el metabolismo o biotransformación. El 99.9% de los medicamentos tiene metabolismo hepático. El otro 0.1% se da en pulmón, en riñón y en la misma sangre. Y nos va a dar como productos metabolitos activos y metabolitos inactivos. Los activos van a ser aquellos que van a producir el efecto farmacológico y los inactivos, pues no tienen efecto farmacológico, son desechados. Pero también pueden dar un porcentaje pequeño de metabolitos tóxicos, ¿sí?
que permiten, permiten mantener o producir los efectos indeseables. El metabolismo de biotransformación se da a través de estas tres reacciones: la reacción de fase 1, reacción de fase 2 y las reacciones de los citocromos P450. Las reacciones de fase 1 son estas tres: oxidación, reducción e hidrólisis. Y las reacciones de fase 2, ahorita las vamos a mencionar. La de los citocromos P450 son tipos de reacciones que las reacciones de fase 1 son reacciones de menor gasto energético. Las reacciones de fase 2 requieren un gasto energético importante. Y las reacciones de los citocromos P450 son enzimas que tenemos a nivel hepático y que van a permitir llevar a cabo la biotransformación del medicamento. ¿Por qué es importante que se biotransforme? Es importante porque el medicamento en muchas ocasiones entra y una vez que es liberado de su excipiente o de su vehículo, necesita ser transformado para producir el efecto. Yo a esta fase le llamo fase de corte y confección de los medicamentos, porque le van a dar una forma específica para que el medicamento se una a su receptor, ¿sí? Entonces, si no tiene esa forma específica, no puede unirse como la llave a la cerradura a su receptor específico. Entonces, el medicamento debe tener una forma para producir su mecanismo de acción. Bueno, las reacciones de fase 1 son las reacciones de oxidación, hidroxilación, desaquilación, hidrólisis y desanimación. Esto quiere decir que introducen oxígeno a la estructura del medicamento, que rompen enlaces de agua, que rompen al otro tipo de enlaces y que quitan grupos amino. En el caso de las reacciones de fase 2, quitan grupos glucurónido, grupos de carbohidratos, de sulfatos, de metilos, de acetilos, de glutamatos y de algunos aminoácidos, para que el medicamento cambie su estructura y de tener una estructura específica, le dan la forma para que se acople específicamente al receptor. Estos son los citocromos que existen y los medicamentos a los cuales pueden metabolizar. Pues es una lista muy larga y tenemos pues muchos citocromos que van a permitir que se conviertan o se transformen los medicamentos. Y por ejemplo, aquí tenemos el citocromo 1A2 que metaboliza, estos son los inductores. Aquí el 1A2 metaboliza paracetamol, cafeína, olanzapina, ondansetron, el 2B6 que pues metaboliza también, y por ejemplo el 3A4 metaboliza una cantidad muy grande de medicamentos, mifeprostona. Entonces debemos de tener citocromos suficientes para todos los medicamentos existentes. Y hay medicamentos que son inductores o inhibidores de los citocromos. Entonces, estos medicamentos no se deben de dar, bueno, más bien se deben de dar solos porque su metabolismo es más lento. Algunos factores que afectan el metabolismo, bueno, pues son la edad. Existen ciertas sustancias inductores enzimáticas que pueden ayudar, o situaciones inductores enzimáticas que retrasan el metabolismo de los medicamentos o estimulan, dependiendo del tipo de medicamento que se esté hablando, ¿sí? Y por último, pues la excreción o eliminación, que se lleva a cabo a través de varias vías. La vía más frecuente es el riñón. El 66% de la eliminación de los medicamentos es a través del riñón,
y se lleva a cabo a través de la filtración, excreción, secreción, y el proceso de reabsorción, pues ese no está incluido, ya que en la reabsorción los medicamentos, como su nombre lo dice, se regresan hacia la circulación y esto va a permitir que se lleve a cabo otro paso del medicamento a través del hígado para que pueda otra vez ser metabolizado, a lo mejor a una partícula más pequeña y que ahora sí, cuando tiene esa característica, pueda ser eliminado por filtración o por excreción-secreción. Las otras formas de eliminación de los medicamentos es por las heces a través de la circulación hepatobiliar y pues las características que deben de tener los medicamentos en esta vía de eliminación es que tienen que ser medicamentos de alto peso molecular, se eliminan por transporte activo y pues se eliminan a través de las heces. Las otras vías pues son por donde quiera que eliminemos cosas. A través de la transpiración por los pulmones, a través de la leche o a través de saliva, sudor, lágrimas, cerumen, cabello, pestañas, uñas, no sé, donde quiera que nos salga cosas, ¿sí? Secreciones transvaginales, etcétera, ¿sí? Entonces, esto obviamente ya es un porcentaje muy pequeño, por ejemplo, pulmonar es más o menos un 20%, hepatobiliar también otro 18 o 20%, y el otro porcentaje pues sería el que resta para sumar el 100%, serían estas últimas vías. Para que se elimine un medicamento, se necesitan 5 vidas medias para que puedan ser eliminados. Y el tiempo de vida media se denomina como cuando el medicamento se reduce al 50% de su concentración. Del fármaco disponible en sangre se reduce al 50%. Este tiempo de vida media nos habla o nos menciona que los medicamentos pueden ser administrados bajo ciertos periodos de administración. O sea, cada tiempo de vida media corresponde al horario de administración, cada 8, cada 12 o cada 6 o cada 4, dependiendo de su tiempo de vida media. Y si, por ejemplo, un medicamento es administrado cada 8 horas, 8 por 5, para completar las 5 vidas medias, se necesitan 40 horas para que se elimine posterior a su suspensión, para que el medicamento se elimine completamente, ¿sí? Y que haya lo que denominamos aclaramiento de un fármaco. Ok. Bueno, este es el tema de farmacocinética. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.